Everything we see in the world only through our own eyes. We have lost our tactile feeling, we have lost our hearing, we have lost our taste, we are losing our other organs, and we are actually changing, even as a biological being, we are really changing. And that is very, very important. Now, what is the objective of all this? What is the objective? Why Noya Kishe Andolan for? So it is not, so you may be surprised about, not for socialism, not for communism, all these convenient categories, or which we really hard, mainly really came from Europe. Noya Kishe farmers always say, we want it because we want a word they used in our local language called Ananda, is the joy of life. Because the objective of all human practices ultimately must be centered on the notion of the joyful living, and Noya Kishe celebrates joyful living. And so with these words, I'll finish. So if you need more questions, I'll definitely will answer. So the future is actually in your hands. You don't have to keep on talking about it. If you want to do it, we can always change it. Thank you very much. Thank you for Mr. Farhan Masha. As the leader of the peasant movement in Bangladesh, Mr. Farhan Masha shares many precious struggle and resistance experience with us. Let us welcome the third speaker, Dr. Victor Hugo Gijon from Ecuador. He is national coordinator of the Committee for the Defense of Human Rights, and he will give us a speech titled Aboriginal Ending Cosmic Vision and Rights of Nature and Challenges for Good Living. Gracias por su presencia. Mi nombre es Víctor Hugo Gijón, pertenezco a la Comisión por la Defensa de los Derechos Humanos de Ecuador, una organización no gubernamental que desde hace más de 20 años acompaña al movimiento indígena ecuatoriano en sus luchas sociales y en su expresión política. La presentación está en inglés, pero prefiero hablar en castellano para facilitar la expresión. Yo voy a realizar una brevísima panorámica en tres partes de lo que constituye el hecho colonial y la construcción del Estado, el pensamiento indígena y los desafíos a la colonialidad del poder y los derechos de la naturaleza y sus perspectivas. De manera general, el movimiento indígena ecuatoriano tuvo su presencia mayor a partir de 1990 con un levantamiento, una movilización de carácter nacional que sacudió enormemente tanto las estructuras sociales como la mentalidad de la ciudadanía al redescubrir a los indígenas como verdaderos ciudadanos y no como la población discriminada que siempre había sido. Y luego, en un proceso bastante acelerado de constitución política, creó un instrumento para la participación en las elecciones en 1996 y desde esa época hasta la actualidad ha tenido una actividad tanto de movilización social en defensa de sus derechos como de participación en las elecciones, llegando a tener autoridades tanto en las ciudades como en las provincias. En la actualidad, de 224 alcaldías en las ciudades, el movimiento indígena mixto, puesto que es diverso, no solamente indígena, en el movimiento político tiene 36 ciudades en las alcaldías y de 24 provincias tiene 5 prefecturas, entre las cuales las 3 más importantes provincias de la Amazonía. En ese sentido, simplemente para memoria, en donde se encuentra los Andes centrales, desde donde nosotros presentamos esta visión que tenemos. El hecho colonial, que como ustedes saben,
muy rápidamente constituyó la conquista con ciertas consecuencias, la colonización y algunos efectos desastrosos y la constitución de la República y del Estado moderno. En lo que se refiere a la conquista, como ustedes conocen, hubo una invasión de los españoles, la ocupación del territorio, la destrucción de las civilizaciones autóctonas, destrucción de los modos de vida y de gobierno, hubo usurpación de tierras y de territorios, una discriminación, el establecimiento de la esclavitud y motivo de guerras y de enfermedades que no fueron conocidas en esa época en el continente. Se produjeron grandes muertes, constituyendo prácticamente un genocidio. Se piensa que en un siglo la población autóctona bajó de 112 millones a algo así como 15. En lo que se refiere a la colonización, un momento muy importante fue la sustitución violenta del orden económico, social, político y cultural, y se cambió a uno muy diferente. Se expropiaron las tierras, se transformó el modo de producción, se eliminaron los estatutos de las personas y de los pueblos, hubo una tremenda desarticulación social, desplazamiento de población para el trabajo esclavo y pérdidas de identidad y de aculturación por la imposición de la religión católica y otras formas de creencias, pero paralelamente se dieron acciones de resistencia, de reconstitución de la cultura y lógicamente de preservación de lo que eran los modos de organización. En lo que se refiere a la constitución de la República, tres momentos fundamentales: la independencia de la corona española, del reino español, significó la adopción de un sistema político copiado de Europa, con la configuración de un Estado liberal y la constitución de una suerte de Estado-nación bastante rudimentaria. Un segundo momento, dentro de lo que constituyeron los cambios políticos en el siglo XIX, la estructuración de un Estado uninacional y monocultural. No se reconocían para nada las identidades indígenas, se pensaba imitar simplemente lo que había en Europa y la ciudadanía indígena fue simplemente desconocida. Posteriormente hubo una evolución de las constituciones, al menos en Ecuador se llegaron a tener como cerca de 20 constituciones, en donde recién en 1998, en la Constitución de 1998, se reconoció el carácter pluricultural y multiétnico de la sociedad ecuatoriana, y en el 2008 se reconoció al Estado ecuatoriano como Estado plurinacional. Esto constituyó motivo de un gran debate interno, tanto en la sociedad como en las instancias políticas, y no fue una cosa tan fácil como aparecería así redactada tan rápidamente. ¿Cómo logramos introducir todos estos principios y creencias en la Constitución en el 2008? En el pensamiento indígena se preservaron algunas ideas fundamentales que se le dieron mayor potencia en esta vida política ya moderna, y entramos en lo que sería el desafío a la colonialidad del poder. Estamos llamando desde esta diversidad de la población indígena autóctona, desde sus símbolos como la huipala, que tiene todos los colores del arco iris juntos para simbolizar la unidad en la diversidad. La colonialidad es este hecho estructural de una dominación jerárquica basada en la discriminación racial y étnica, que permanece pese a que ya se haya logrado la independencia, y esto es común no solamente en América del Sur, sino en otros países. Entonces, frente a esto, los pueblos indígenas, tanto de Ecuador como de Bolivia, propusieron en Ecuador el suma causa, un término de quichua, y en Bolivia el suma camaña, como un paradigma de liberación. El suma causa es la construcción de otro tipo de relaciones entre los seres humanos y la naturaleza, al ser parte de ella,
preservando formas armoniosas de relacionarse con la naturaleza, manteniendo un equilibrio, una complementariedad y no una explotación irracional, insostenible de los llamados recursos. Esto implica, lógicamente, preservar el futuro de las nuevas generaciones. De manera bastante rústica, el summa causa ha sido traducido ya sea como el buen vivir o como el vivir bien. En inglés, lo que más se le acerca es el good living, pero este no es un sinónimo de lo que algunos entienden como la buena vida en los occidentales, es decir, una vida fácil, completamente desatendida, muy cómoda, con poco trabajo, llena de fiestas, de paseos, de otros lujos, pero obviamente con cero conciencia política. El summa causa no es vivir mejor ni tampoco vivir bien. Esto ocurre en base a expensas de los demás. Siempre que alguien dice voy a vivir mejor es porque a alguien lo está afectando. De esa manera podemos ver la cosmovisión, esta forma de ver el mundo que implica el ver, sentir, ¿no es cierto?, el percibir, expresarse y el proyectarse, viendo el mundo y la vida al mismo tiempo. Y esto genera varias relaciones sociales, educacionales, jurídicas, económicas, culturales, relaciones dentro de la vida, fundamentalmente entre las formas de existencia entre los seres humanos, y esto implica desembocar en una visión de lo que sería la estructura de un Estado. Esto ha implicado que se establezcan como paradigmas paralelos, comparativos para una definición política. En el mundo occidental, el paradigma individual extremo, el paradigma colectivo extremo, y en los pueblos originarios un paradigma comunitario. En el paradigma extremo individual es el vivir mejor. Acá tenemos el buen vivir. Y en el colectivo, en el paradigma extremo colectivo occidental es el conocido bienestar social. Hay ministerios para eso. Es decir, un bienestar selectivo, un bienestar discriminatorio, un bienestar que depende mucho del dinero que se le pueda dar a tal o cual tipo de ministerio. Entonces el summa causa y el summa camaño no constituyen ni un mito ni una visión folclórica, como algunos investigadores lo han dicho, algunos periodistas, sino que es una invitación a repensar la matriz del poder, repensar la estructura del Estado. ¿Cuál es la institucionalidad que corresponde al reconocimiento de esa diversidad? ¿Cuál es la institucionalidad que le otorga autonomía a los pueblos? Existencia plena en su administración de justicia, existencia plena en su administración de la salud, en fin, repensar la estructura de la economía. ¿Para qué estamos produciendo? ¿Para quién y cómo? ¿En dónde ubicamos nuestra seguridad alimentaria? ¿En dónde ubicamos el aprovechamiento de nuestros conocimientos ancestrales para la producción, para la salud? Repensar la verdadera extensión y el significado de la democracia occidental. ¿Qué tiene de participativo o no lo tiene? Y hasta dónde esta democracia es una farsa que solamente existe cada periodo cuando se llama elecciones. Repensar el verdadero significado del desarrollo. En Quichua no existe el término desarrollo. Existe un parecido, un similar que podría ser evolución, crecimiento, pero no en el sentido económico, sino en el sentido más profundo de un cambio integral de la persona y del mundo que le rodea. En ese sentido, hablar de desarrollo desde el mundo indígena se ha tratado de decirle desarrollo con identidad, es decir, preservando los valores ancestrales. Y esto invita, lógicamente, a repensar lo que es la matriz productiva. ¿Qué estamos produciendo? ¿Cómo? ¿Para quién? ¿Cómo defendemos lo que es nuestro frente a los intereses de las empresas transnacionales?
y repensar lógicamente la matriz energética. ¿Cómo hacemos para no depender de los combustibles fósiles? ¿Cómo hacemos para evitar lo que ahora está de moda, los mal llamados biocombustibles, cuando debería decirse únicamente agrocombustibles? Porque bio le da una connotación positiva que esconde la explotación que se está haciendo de la naturaleza. Entonces, este modo de ver la vida desde el mundo indígena constituye una contradicción fundamental con la extracción irracional de los recursos naturales. Demanda una interpretación, una redefinición a qué mismo le estamos llamando recurso, puesto que si nosotros somos parte de la madre tierra, de la Pachamama que se dice en Quichua, no podemos aceptar que una de sus partes sea tratada como mercancía o como commodities, como se dice ahora, estando a la moda. En ese sentido, el Suma Causay confronta a los más grandes poderes del imperio, a los poderes que se disputan la explotación del petróleo, de los minerales, del agua, de la biodiversidad. Y en el mundo indígena estamos conscientes de lo que significa la declinación de la producción. A partir del 2010-2015, la tremenda declinación de la producción